tarea para entrega de trabajo de investigación. Lo han revisado, va a estar habilitado hasta la fecha 23, ¿verdad? 23 de octubre, miércoles 23 de octubre y cierra a las 9:40. Entonces tomen en cuenta, tienen un mes para enviar su trabajo de investigación, no me digan después, lo puede habilitar porque cada uno tiene que enviar su trabajo de investigación. ¿Listo? Tomen en cuenta eso. La siguiente semana también tómenlo en cuenta para los que no nos vimos el día de ayer, que la siguiente semana es ya segundo parcial, práctico. Entonces vamos a continuar, sin embargo, los temas. Ya nos estamos acercando al final, por eso es que aquí vamos a hablar de este IEPI neonatal, que en práctica ya hemos visto cuáles son los aspectos que más resaltan en el neonato. Para recapitular un poco y apoyar este tema a los que les tocaba el día de ayer y no hubo clases con ellos. E1, ¿cuáles son los aspectos más importantes por los que estos pacientes recién nacidos llegan a la consulta? A ver, ya pues, recordar, no mirar, no copiar. Desnutrición, deshidratación, diarrea. Parece que después de esto vamos a volver otra vez al tema de la práctica. No. La primera es infecciones, ¿verdad? ¿Qué infecciones pueden ser? Hemos hablado de las infecciones bacterianas locales, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, esas infecciones bacterianas locales se dan en 3 áreas específicas, porque dice que son locales, ¿verdad? ¿O no? Chicos, como dice, ya estamos feria, eso significa que ya tenemos que estar más orientados para el segundo parcial. Entonces, esas áreas eran ombligo, ojos y piel. Los temas ya están, por si acaso, en plataforma, eso quiere decir que no lo están revisando. Entonces, 3 áreas. Creo que para el final no les voy a pasar tema porque da lo mismo, no lo ven. A ver. ¿Usted lo vio? No llegué ahí. Lo miró, pero no lo abrió. Oigan, ¿por qué se sientan atrás y adelante es más frío? Yo estaba acá. Yo tengo. Adelante es más frío. Acá se lo. Sí, pero así llegué. Y a todo este lado la siempre fue a todo lado. Ya, 3 áreas entonces que era infecciones. Por lo general estos niños, aquí vamos a ver qué aspectos son los que hay que tener cuidado y por qué las tasas de incidencias de mortalidad neonatal infantil, cuáles son las causas que más son los motivos suficientes para que tengamos muertes neonatales. Por eso es que hemos visto que entre las 24 a 48 horas de vida de estos recién nacidos hay que cuidar ciertos aspectos que son bastante cruciales en el recién nacido. Pero más allá de eso, dijimos que a la consulta médica generalmente vienen ellos por 3 causas generales. Una, que son por las infecciones, ¿verdad? Además de saber que vienen por infecciones, puede ser respiratoria, infecciones, incluso hablamos de disentería, ¿cierto? Yo les mencionaba que esta situación no es tan frecuente, pero tampoco es que vamos a decir que no puede suceder, sí puede suceder. Sin embargo, una de las características más frecuentes de un neonato o de un paciente recién nacido es que estos vienen por infecciones bacterianas locales a nivel umbilical, y ya hemos visto cuándo se caracteriza una infección bacteriana local grave a nivel umbilical. ¿Cuándo era? Sin mirar, lo que ustedes recuerden, sin mirar. Que se ya miraste, tramposo. Que exactamente, que se extiende, ¿verdad? La infección bacteriana local se extiende hacia la piel. Eso es una condición grave y también es pregunta de examen. Ahora, ¿cuándo es una infección bacteriana local, no he dicho grave, a nivel de los ojos? ¿Qué hay que?
conjuntivitis, ¿o no es así? ¿No? Usted no se ha despertado con la conjuntiva medio inflamada, con un poco de secreción fuera de lo normal, es porque el ambiente, pues, ¿no? Lo produce. Pero más allá de eso, son los cuidados que hay que tener generales en el recién nacido. Por eso es que en estas etapas es importante y se recalca bastante la higiene y otros aspectos. Pero estamos viendo las infecciones. Después de hablar de que es una infección bacteriana local grave a nivel de la piel, ¿cuánto es grave? Cuando se manifiestan pústulas mayor a 10. Esa es una condición grave. Entonces tenemos que saber cuáles son las características clínicas y físicamente en el recién nacido para poder considerar que esa es una situación de alto riesgo para el recién nacido en estos primeros días del recién nacido, que son las causas más frecuentes de atención médica en esta primera semana, vamos a decir. Entonces ellos se van de alta y nuevamente vuelven porque pasó cualquiera de estas tres condiciones. Y la segunda parte de infección que dijimos que era ictericia. ¿Cuántas zonas hablamos? 5. ¿Qué es la enfermedad de Kernicterus? Ahí los agarré otra vez. Esa enfermedad de Kernicterus, ¿no? Tenemos que recordar. Pues sí, afecta al sistema nervioso central y es más, hace una complicación irreversible, un daño irreversible en la entonces, las ictericias también. ¿Cuándo es una ictericia grave? ¿Cuándo es una ictericia? ¿Y cuál es la conducta que se hace en una ictericia cuando llega a una zona 1, 2? Se dice que hasta la 3 la puedo manejar, pero tener o hacer un seguimiento continuo, de vigilancia continua, al día siguiente, ¿no? Volvemos a evaluar. Después de 2 días, si mejora, podemos volver a hacer sus controles o cronogramas normales. Pero esas son las características del recién nacido. Las ictericias es otro problema. Y por último, problemas de la alimentación, ¿verdad? Y ahí entra el bajo peso, problemas de la lactancia. Entonces, de manera general, eso es lo que habla el IEPI neonatal, que cuáles son las causas principales de atención en el recién nacido. Esas son los 3 aspectos más importantes en el recién nacido. Y después hemos visto algunas otras patologías que hemos hablado en la práctica. Cualquier pregunta con el asunto de la práctica, hoy usted se tiene que ir con esa pregunta totalmente despejada. Y si quiere volver a repetir algo que quizás en clase, los que tuvimos clases el lunes y enfaticé, pues hágalo, no se quede con la duda, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver aquí en este IEPI? El concepto me dice que para estos primeros tiempos de atención es necesaria hacer una atención adecuada, que no es un manejo para nada complejo, sino es un manejo bastante sencillo que requiere de aproximadamente unos minutos nada más para poder evaluar, y de esta manera vamos a evitar, dice, millones de muertes neonatales, incluso en países que tienen alta tecnología, incluso países que tienen vías de desarrollo. Entonces la mortalidad neonatal representan 2/3 de los 8 millones de muertes que ocurren en estos menores, y 1/3 de muertes se producen en niños menores a los 5 años, y es justamente este IEPI comprende la etapa de este IEPI neonatal. Entonces el 98% dice de las muertes neonatales ocurren en estos países, y la mayoría de estos se deben ¿a qué? A infecciones, a asfixias y bajo peso al nacer. Pregunta de examen: ¿cuáles son las causas más probables de muerte neonatal o muerte recién nacido? ¿No? Ellos mueren por asfixia, mueren por infecciones. ¿Qué era lo que veíamos en la práctica? Lo primero que vimos es justamente esta condición de alto riesgo al nacer, ¿verdad? Entonces ellos, las primeras 24 a 48 horas de vida, si nacen con un Apgar muy bajo o nulo, ellos llegan en una presentación cianótica, ¿se acuerdan? Cianótica generalizada. Y además de nacer en esa condición, sabemos que es una condición por ende muy crítica, pero nada sería eso, sino que las primeras 24 horas, ¿se acuerdan de la clasificación de ictericia? Dice que las primeras 24 horas, cuando hemos tenido un niño recién nacido con estas condiciones neonatales,
típico, lo más probable es que haga una ictericia zona 4, zona 5. Y esa es una condición de alto riesgo. Por eso es que la consecuencia de nacer en estas condiciones es un alto riesgo para el recién nacido. O sea, por eso es que estamos hablando que las principales causas de muerte o mortandad neonatal se deben a infecciones. Y una vez más repetimos esa condición, esa problemática muy común en los niños, en estos recién nacidos. Además de eso, bajo peso al nacer. Entonces es evidentemente, o es tal cual lo que hemos hablado en práctica, que son los motivos suficientes para poder venir o tener pacientes a la consulta estas características: infecciones, asfixia y bajo peso al nacer. Ahí está una de las preguntas de examen. Entonces se ha demostrado que a través de nuestras intervenciones tan simples, de cuidados inmediatos que se van a hacer en el recién nacido, vamos a evitar o disminuir la mortalidad neonatal o mortalidad infantil en estas etapas. Entonces, estas condiciones adecuadas que vamos a realizar en nuestra atención con el recién nacido van a impactar en las tasas de mortalidad, es decir, vamos a disminuir las tasas de incidencia de mortalidad por una atención adecuada. ¿En base a qué? ¿A qué tipo de prácticas que no requieren, dice, de una tecnología aplicada, o sea, de altas tecnologías? Simplemente que una atención adecuada basada en el cuidado de la temperatura, que decíamos, evitar las hipotermias, ¿verdad?, en el recién nacido. Aplicar medidas profilácticas como la gentamicina a nivel ocular, que son las medidas profilácticas que a todo recién nacido se le debe aplicar. Además de la vitamina K para evitar las hemorragias, ¿no? Succionar las vías aéreas que estén permeables, limpiar el cordón umbilical, hacer la lactancia materna exclusiva, el apego precoz. Son las actividades básicas que a través de este tipo de atenciones de manera adecuada vamos a evitar esas altas tasas de mortalidad neonatal o del recién nacido. Entonces, después de hacer estas prácticas en el recién nacido, vamos a identificar las señales de peligro. Entonces, ellos pueden venir por una situación tan crítica como las asfixias, los traumas obstétricos, las diftermias, las letargias, los vómitos, convulsiones, ¿no? Nuestra atención está dirigida o centrada en verificar este tipo o identificar este tipo de señales de peligro para el recién nacido. Entonces es necesario, por eso, mejorar nuestras capacidades resolutivas como personal médico para manejar de una manera adecuada a este primer tiempo de vida del recién nacido. Entonces, considerando ciertas clasificaciones que vamos a conocer y diagnosticar, incluso algunas de estas patologías más difíciles o complejas que se pueden establecer aún desde la atención primaria del primer nivel de salud. Entonces, el primer nivel, por lo general, está poco equipado, pero por eso es que se practican algunos tipos de atenciones para recién nacidos. Ahora, en la práctica hemos visto cuáles son los manejos. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido que viene con un alto riesgo perinatal, viene con una ruptura prematura de membranas mayor a las 12 horas, viene entre la semana 32 y 37, estos niños necesitan de un equipo de alta tecnología para poder sobrevivir, sabiendo que es una condición bastante crítica y es prematuro. Por eso es que es importante conocer el manejo adecuado que se realiza en esta etapa. La mortalidad neonatal temprana es una de las causas más responsables de la mitad de la muerte neonatal de estos recién nacidos. Entonces, las principales causas, repasamos, las principales causas, dice pregunta de examen, las principales causas por muerte neonatales o del recién nacido es por asfixia, infecciones y bajo peso. ¿Y cuáles son las causas que coadyuvan? Quiere decir que apoyan a que se den estas condiciones de mortandad en el neonato, en la hipotermia, la hipoglicemia y los traumas al nacer. Entonces, son, vamos a decir, causas que también van a repercutir en el riesgo de vida para el neonato. Entonces, son causas que van a apoyar hipotermia, hipoglicemia y los traumas al nacer. Entonces, eso es importante reconocer, que a través de unas buenas prácticas en el recién nacido vamos a evitar todos estos problemas que se dan en primera instancia. Entonces, el periodo perinatal, el IEPI neonatal de mortalidad, tiene como
momentos donde tenemos que reconocer que el periodo tiene un periodo perinatal y tiene un periodo neonatal. Entonces consideramos un periodo perinatal aquel que comprende entre las 22 semanas que son completas de gestación y termina a los 7 días después del parto. Ese es el periodo perinatal. Y en el periodo neonatal, estamos hablando que comprende desde el nacimiento hasta los 28 días, 29 días, entonces ya es un paciente pediátrico, ¿verdad? Entonces estos primeros días de vida del recién nacido son muy importantes, donde vamos a ver generalmente manifestado todas estas problemáticas que estamos mencionando. ¿Qué más vemos? Ahí estamos viendo las tasas de incidencia en este cuadro, donde efectivamente nos está demostrando, ahí está, ¿no? Esto lo hemos visto en práctica, ¿no? Los problemas, las infecciones bacterianas en un aspecto general. Cuando hablamos de infecciones bacterianas graves, hablamos de las neumonías que están reflejadas a través de una dificultad respiratoria, como quejido, como aleteo nasal, que evidentemente nos demuestra una dificultad respiratoria por un cuadro infeccioso como la neumonía, ¿verdad? Entonces son las causas de muerte en el recién nacido, las principales causas. Entonces, una de ellas, las infecciones oficias y bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, el componente de este IEPI, en primer lugar, es poder detectar primero los signos de peligro. Como ustedes ya hemos visto el IEPI nutricional clínico, el IEPI nutricional clínico, claro, lo hemos visto el lunes, ¿verdad? Con algunos de ustedes no hemos visto el IEPI nutricional clínico. Entonces, en primer lugar, vamos a detectar en todas estas atenciones por etapas, lo primero que se hace es verificar los signos de peligro o posibles enfermedades graves, ¿no? La condición grave en la cual se presenten estos pacientes. A través de una fórmula de preguntas se tiene que evaluar la patología por la cual está cursando y verificar los signos de peligro en general, como también el estado nutricional. Eso es lo que son las actividades principales que se van desarrollando y que aún se van a remarcar en este IEPI nutricional. Por eso es lo más importante del IEPI nutricional clínico, es evaluar el estado nutricional de los niños para evitar complicaciones, ¿no? Que van a justamente afectar en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo del aprendizaje, de la memoria, como una complicación irreversible que se da en los niños desde las primeras etapas. Después vamos a valorar los riesgos de maltrato e incluso el PAI, ¿no? El esquema de vacunación que se va a desarrollar o ir desarrollando en cada etapa. Entonces esta evaluación va a incluir examinar al niño y comprobar si existe alguno otro problema de salud, pero principalmente lo primero que vamos a ver es detectar los signos de peligro en general y posteriormente el estado nutricional, y continuamos realizando las actividades verificando si hay alguna enfermedad existente en este niño que represente un mayor riesgo o problema de salud. Entonces este es el contenido de la IEPI neonatal. El contenido que se va a ir a evaluar el riesgo perinatal. Cuando hay un riesgo perinatal, inmediatamente la reanimación neonatal y verificar las condiciones. ¿Cuántas condiciones teníamos como clasificación? Condiciones del recién nacido. Condición grave al nacer, ¿se acuerdan? Estamos complementando nuestra práctica, ¿no? Aquí estamos viendo cuál es la condición grave al nacer. Son 3 condiciones en las que el niño puede nacer, ¿cierto? La primera es una condición grave al nacer y tiene ciertas características que hay que tomarle atención a esos cuadros. La segunda es la condición de cuidado. Estos niños, si bien no están óptimos, como por decir así, pueden nacer a término, pueden nacer a las 27 semanas, pero tienen ciertas características que hay que revisar en esos cuadros. Pero también otra de las terceras condiciones es condición buena al nacer. Entonces eso es lo que hay que verificar, evaluar la condición del niño al nacer, el manejo de las infecciones neonatales, ya sean locales o ya sean respiratorias o gastrointestinales, ¿no? Evaluar y tener el adecuado manejo de las hipotermias, las hipoglicemias, las ictericias, que principalmente las primeras 24 a 48
en su mayoría los meten a luminoterapia, ¿no? Para evitar hacer complicaciones y volverlos a tener en la consulta nuevamente la primera semana, porque son las razones más típicas por las cuales los tenemos en la atención nuevamente después de nacer. Luego identificamos y hacemos el manejo adecuado de los problemas de la alimentación. ¿Qué problemas de alimentación podemos ver en el neonato? No, esas son las dos, esa es la IEPI nutricional clínico, son las dos variaciones más graves, vamos a decir, de déficit. ¿Cuántas veces la madre da de lactar? Que mínimamente debería hacer 8 veces al día, mínimamente debería hacer eso, ¿no? Debería tener esa característica. Pero si estamos hablando que el niño está en el IEPI nutricional clínico, hablábamos sobre cómo corregir una desnutrición aguda moderada, ¿se acuerdan? En un niño menor de entre 2 meses a 6 meses de edad. ¿Quieren estar en la clase de lunes? ¿Lunes? Ya, ok, entonces ustedes, face to face. ¿Cómo era entonces la corrección? Porque con el E2 no hemos visto eso, ¿verdad? Lo hemos pasado. ¿Ya? No, lo primero. Estoy mencionando una etapa muy importante. 2 meses a 6 meses de edad. Si yo veo que ese niño está en una desnutrición aguda, moderada, sin complicaciones, ¿cómo lo voy a corregir? ¿Qué voy a corregir? Pensando que en ese niño de 2 a 6 meses hay algo que está pasando. Primero una posición de la alimentación que te ven. Ya. En realidad lo que ella está mencionando es casi todo lo que se debe evaluar y corregir. ¿Por qué? Porque un niño de 2 meses a 6 meses, ¿de qué se alimenta únicamente? De la lactancia, pues, ¿no? Entonces vamos a corregir los problemas de la lactancia, por eso su compañero mencionaba que aquí la lactancia materna mínimamente debe ser 8 veces al día. ¿Y qué pasa cuando este niño dijimos que bajar de peso era fisiológico las primeras horas, ¿verdad? Pero después es patológico y no debería haber una disminución del peso del recién nacido las próximos días de vida. Entonces esta primera etapa de los primeros 28 días del recién nacido es muy importante porque se desencadenan todos estos problemas y en base a esos problemas está nuestra atención. ¿Qué conducta vamos a tomar en el recién nacido? Este es el IEPI, de eso se trata el IEPI neonatal. ¿De qué conducta es la que y qué cuidados vamos a tomar en cuenta en el recién nacido o en el neonato en estas primeras 28 días de nacido? Entonces se tiene que corregir la cantidad de veces de alimentación. ¿Qué más? La posición, el agarre, ¿cierto? Pero como medida terapéutica, como no le puedo dar alimentación complementaria y es porque es un niño de 2 meses a 6 meses de edad, ¿qué tengo que hacer? Como tratamiento terapéutico E2 o E1. E1. ¿Dónde está? Ahora se levanta su mano. Bien, ¿no? Levanten la mano de la cara. Así va. Arrimarlo bien práctica. A ver cómo era. ¿Qué medida terapéutica voy a tomar en cuenta? Usted lo sabe. El zinc. ¿Qué dijimos que era el zinc? El zinc, bien, no se olviden del zinc. Z-I-C. 4 letras, nada más. Como medida terapéutica. ¿Qué dijimos que era el zinc? Ayuda al apetito. El zinc es un mineral que ayuda a estimular el apetito del niño, ¿no ves? Como no le podemos dar otra cosa a este niño, estamos hablando, lo importante de que ustedes vean, si en su examen dice, su pregunta de examen dice, ¿no? La edad del paciente, del cual se le está preguntando cómo lo va a corregir, tome en cuenta eso. Que si es un niño lactante, usted no me puede poner ATLU, Nutribebé, o sea, no me puede poner eso porque es un niño menor, ¿verdad? Entonces, por eso estoy
ustedes van a ver la siguiente semana, ¿ya? Doctora, entonces si le pone examen hasta 3 meses sería solo el zinc. Y si le pone hasta 5 años sería los factores, chipita, zinc y nutribebé. Usted es del B1, ¿no? Está entendida. Ahorita vamos a aclarar todo eso. Estamos viendo la primera parte. Entonces dijimos que de los 2 a 6 meses lo primero que hay que corregir si es un niño con una desnutrición aguda, moderada, sin complicaciones, tenemos que corregir todos los problemas que se suscitan en la lactancia materna, la cantidad de veces de alimentación que está recibiendo. Segundo, la posición del recién nacido. Y tercero, dentro de los problemas de la lactancia, ¿qué va a hacer? El agarre, ¿verdad? De repente no tiene un buen agarre, tiene una succión débil, ¿no? Por eso es que hay una clasificación que hemos visto en la práctica de la ganancia del peso. Bajo peso con problemas de alimentación grave, es aquel que tiene menos de 2 kilogramos. Es grave, ¿no ves? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque estas son las causas típicas de mortandad en el recién nacido. ¿Y se necesita de tecnología para evitar esto? No. Simplemente una buena orientación en la lactancia materna. Y ya saben ustedes, ahora ya ustedes no van a recomendar a la mamá a decir, es una buena alimentación, usted lo va a nutrir, usted le va a pasar su defensa. No, señores, eso ya lo sabe la mamá. Lo que usted le va a ir a aconsejar ahora son estos problemas que se pueden dar. La ictericia, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una situación crítica que puede llegar a ser para el recién nacido, por lo menos estos primeros 28 días de nacido, ¿no? Y en la primera etapa de este nacimiento, las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a corregir una desnutrición aguda moderada en un niño de 6 meses a 2 años de edad? Ahora sí, ahí hay un listado de por lo menos 5 cosas que hay que hacer. Primero, lactancia. Reconociendo que es un niño de 6 meses, ¿verdad? 6 meses de edad, que todavía debe recibir lactancia materna. Por lo menos se dice que hay un límite hasta los 2 años de edad. Después ya no es su alimento principal la lactancia materna, porque ese niño, por encima de los 2 años de edad, ya debe comer los alimentos de los cuales toda la familia se alimenta. Entonces, todavía seguimos diciendo que a los 6 meses de edad todavía la lactancia materna es su alimentación principal. Por eso es que primero lactancia. Después, ¿qué vamos a hacer? Nutribebé, ¿verdad? Ahora sí pienso que como es un niño de 6 meses ya recibe una alimentación complementaria. Después del Nutribebé, chispitas nutricionales, ¿verdad? E2, vaya apuntando por favor, ¿ya? Vamos a apoyarlos en esta clase con estos temas que con ustedes ya hemos hablado. Pero va a ser bueno para recordar. Después de estas chispitas nutricionales, ¿qué son las chispitas nutricionales? Hierro. Es hierro, ¿verdad? Pero una consulta para los de 2 a 6 meses también si ministra hierro y vitamina. No, ahorita lo primero, esas composiciones vienen en la lactancia materna. Por eso es que nuestra idea principal es corregir la lactancia materna. Porque después no debería recibir. Pero sí es sí como un tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque seguramente está pequeñito para su edad, su tiempo de edad. No olviden que la relación del peso para la talla para la edad, es típicamente lo que se ve en pediatría, ¿no? Entonces, esto desde las primeras etapas del nacimiento. Entonces, íbamos por lactancia. Niño de 6 meses a 2 años, ¿qué hacíamos? Lactancia, Nutribebé, chispitas, ¿qué más? Sí. Sí. Estamos hablando del sí. Otra vez olvida. Sí. Antes del ATLU, el sí. ¿Ya? El sí. Y por último, ¿y qué es el ATLU? Alimento terapéutico listo para el uso. Si estoy hablando que es un niño de 6 meses a 2 años de edad, ¿cuánto es la dosis del ATLU? Una bolsa en 24 horas. Porque yo puedo decir una bolsa al mes, una bolsa en 2 días, ¿no?
una bolsa en 24 horas. Ahora, finalmente, si es un niño de 2 años a 5 años de edad, ¿qué vamos a hacer? Alimentación mínimo 5 veces al día. Alimentación, dice que debe comer mínimamente 5 raciones al día. ¿Por qué mencionamos esta característica? Porque se dice que si un niño no se alimenta adecuadamente bien hasta los 2 años de edad, en el IEPI nutricional, siguiente tema después de este, vamos a ver cuáles son las razones o las complicaciones por las cuales dijimos es necesario tener 5 raciones al día, porque de lo contrario vamos a tener reacciones irreversibles, daños irreversibles en el niño. No crece y después en su etapa escolar tiene dificultad con el aprendizaje, la memoria, ¿no? Entonces eso es una dificultad a raíz de, ¿o por qué? Por una alimentación inadecuada, ¿ves? Entonces, en este niño de 6 meses, de 2 años a los 5 años de edad, tengo que corregir la alimentación, la cantidad de raciones al día y la calidad, porque no solamente es uno come súper bien, claro, le mete al pollo frito y a los carbohidratos que quiere, ¿verdad? Pero no hablamos de una calidad de alimentación. Entonces, eso principalmente, a eso está enfocado estas 5 raciones al día. Después, ¿qué voy a hacer? Zinc, estamos por las medidas terapéuticas. Eso es una medida profiláctica, que en todos los niños se debe hacer desparasitación por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Alimentación, después la corrección que hacemos a través del zinc y por último, en 24 horas de acuerdo a la edad. Entonces, se da cuenta, es importante detectar y hacer un manejo adecuado de los problemas de la alimentación y bajo peso según su tiempo o su edad gestacional. Esto en los neonatos, ¿no? Estamos combinándolo, ¿sí? En un niño de 2 años hasta los 5 años, le tienen que dar 2 bolsitas de ATLU en 24 horas. Entonces, eso, si ustedes lo tienen bien claro, esa conducta, entonces rápidamente usted va a corregir estos problemas de alimentación. Pero eso estamos hablando de, nos metimos a esta área porque estamos hablando de la alimentación. Y para poder complementar esta parte importante como pregunta de examen para la siguiente semana, por eso estamos hablando de este tema, ¿ya? Pero igual estas indicaciones para el neonato, o sea, recién nacido, son importantes. O sea, desde aquí, desde esta etapa, ya empezamos a ver los problemas de la alimentación y bajo peso según su edad gestacional. Luego, tomamos en cuenta los lineamientos críticos para el recién nacido, ¿no? Que están en estas condiciones, que son solamente o nada menos que las formas o las áreas de cuidado que tenemos que tener con el recién nacido al momento de transportarlo a un nivel de mayor complejidad, nada más eso, ¿no? Después evaluamos la edad gestacional, los cuidados del recién nacido. ¿Cómo evaluamos la edad gestacional? A través del método de Leopoldo. Capurro. ¿Cómo Leopoldo? Ya nació. Misericordia, no te agarras la vena todita. ¿Cómo fue Leopoldo? Doctora de pediatría, perdón. No sabe lo que dice. Entonces evaluamos a través del método de Capurro, ¿no? ¿A qué edad gestacional llegó este niño? Los cuidados del recién nacido, todo lo que hemos hablado en práctica, ¿cierto? Signos de peligro, dosis, medicamentos, parámetros en los cuales se tiene que hacer una reevaluación y un seguimiento continuo. Desde que nace no se termina de hacer un seguimiento continuo. Por eso es que se da desde los primeros niveles de salud la atención del niño sano, donde consecutivamente o periódicamente cada mes se los tiene que llevar a una evaluación continua, donde se le hace peso, talla, se le toma temperatura y se evalúa el crecimiento y desarrollo del niño para corregir alguna de estas áreas que siempre vamos a tener en algún aspecto o área que corregir. Entonces, la evaluación perinatal está dentro de las condiciones maternas, ¿no? Que eventualmente pueden afectar, no eventualmente, creo que siempre va a dar un resultado o va a causar un efecto para el recién nacido. Entonces
por eso es importante la evaluación de la madre, donde se va a definir cuáles son los riesgos en los cuales pueden venir estos neonatos, ¿no? Entonces, en esta primera condición, la conducta es ideal si hablamos de un riesgo, una referencia hospitalaria, ¿no? Cuando es un parto inminente debe ser atendido, debe ser prestado la atención de una manera precoz o anticipada ante las necesidades de que posiblemente haya una reanimación neonatal. Por eso es que los controles, las consultas prenatales son demasiado importantes, ¿no? La enfermedad grave o la condición grave, miren cómo lo ven a este recién nacido, está con electrodos, ¿no? ¿Cómo lo ven su aspecto? Está con ictericia, ¿no? Entonces, yo lo veo, parece un niño prematuro, no parece un niño recién nacido al término. Entonces, esas son las características físicamente visibles en el recién nacido. Por eso es que esta situación crítica va a llevar a riesgos inmediatos, ¿no? A su muerte. Entonces, es importante en esto. Por eso es que se hace evaluación, aún en el niño sano, aún en el recién nacido que haya nacido en condiciones normales, se lo lleva a hacer vigilancia las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Sabiendo que en estas primeras horas un niño con un buen Apgar, con un buen nacimiento, con una condición buena o favorable, debe hacer diuresis y catarsis. Y cuando no hay estas, por ejemplo, ya sabemos qué es lo que puede estar, qué dificultad o qué complicaciones puede estar manifestando. Entonces, esta identificación se basa en tomar en cuenta si es que hay una dificultad respiratoria, si es que está letárgico, si es que hay convulsiones, ¿no? O otro tipo de complicaciones que se pueden desencadenar en el neonato recién nacido. Entonces, o antecedentes, ¿no? Generalmente este tipo de niños vienen por antecedentes de rupturas prematuras mayores a las 12 horas, flujos genitales maternos, ¿no? Esas son las condiciones graves que como resultado de esa condición tenemos a este tipo de recién nacido. Por eso es que esos deben ser referidos urgentemente al hospital bajo los lineamientos básicos de transporte del recién nacido e inicio de antibioticoterapia, lógicamente, ¿no? Y previo administración de antibioticoterapia. La lactancia materna ya sabemos que es una alimentación exclusiva que debe estar dada en estos primeros tiempos, por lo menos hasta los 6 meses de edad, y ya hemos hablado bastante de cuáles son los beneficios y también los riesgos que se pueden dar ante la ausencia de esta condición, ¿no? De una lactancia materna. Luego evaluamos y determinamos los riesgos durante el embarazo, cuáles fueron los factores de riesgo durante esta etapa del embarazo, parto, y reconocer los peligros perinatales, ¿no? Evaluamos, clasificamos y tenemos que tratar y aconsejar a la madre según la condición de riesgo también para la madre. Entonces, estas condiciones de obesidad, mujeres añosas o jóvenes también, menores a los 17 años, 18 años, que son jóvenes, también hay un riesgo, patologías de base, ¿no? Hipertensión, diabetes, ya es un riesgo para el recién nacido. Entonces, esas son nuestras evaluaciones prenatales, se dirigen o están enfocadas a verificar todas estas situaciones que pueden llevar no solamente a un estado crítico para la madre, sino ahora específicamente hablando para el recién nacido. Dentro de la atención inmediata, ¿cuáles son las actividades que se realizan? El cuidado del recién nacido uno de los objetivos más importantes, es poder detectar y evaluar permanentemente, ¿no? La situación ante un tiempo de vigilancia, la situación vital del recién nacido. Entonces es importante esta primera etapa, donde en cuestión de minutos nada más, usted tiene que realizar la aspiración, tiene que hacer las medidas antropométricas, tiene que en primer lugar realizar el Apgar y otras medidas más, ¿no? Entonces aquí estamos viendo tener cuidado sobre las condiciones de la temperatura, iluminación, del lugar donde se va a atender, el equipamiento necesario para poder realizar las actividades. Por ejemplo, tiene que estar listo ya la jeringa de insulina con la vitamina K, por ejemplo, ¿no? Se va a dar cuenta usted que con el neonato ustedes se van a ir a sala de parto o a sala de quirófano, ya listo con sus herramientas necesarias para poder hacerle la atención. Ahí está. ¿Qué profilaxis está haciendo? Profilaxis oftalmológica, ¿verdad? Entonces tiene que ya ir preparada con la
profilactorias, es importante también en este primer tiempo evaluar si viene con alguna malformación congénita o las lesiones consecutivas al parto, como los traumas, ¿no? La profilaxis hemorrágica a través de la vitamina K, profilaxis ocular a través de los ungüentos oftalmológicos y la profilaxis umbilical también. Entonces son las tres áreas o tres controles para prevenir las infecciones que principalmente se pueden manifestar en estos niños, ¿no? Objetivos para el personal son las medidas o las actividades que vamos a hacer donde se tiene que estar capacitado para poder realizar las competencias de una atención neonatal. Entonces tenemos que estar también capacitados para poder hacer este tipo de atención que va a estar básicamente dada por el secado, el abrigo, el apego inmediato y luego el alojamiento conjunto, ¿no? Reconociendo las señales de peligro, como las asfixias neonatales, ¿no? Etcétera. Entonces, el equipamiento básico que debe haber en toda la atención para el recién nacido debe estar manejada por, primero, la temperatura ambiente, dice neutral, no similar a la vida intrauterina que tenía, que debe ser entre 26 y 28 grados centígrados en una cuna radiante, ¿no? Tener a disponibilidad estos recursos, los equipos de reanimación que tienen que estar efectivamente ya. Yo les he explicado en práctica también que estos equipos sí o sí están en trabajo de sala de parto, están en quirófano y también pueden estar en este caso en el servicio de neonatología, ¿no? En este servicio. Equipos de reanimación como los laringoscopios, si son prematuros igual, según el tamaño, según el calibre, los focos, la batería, los reemplazos para estos equipos, ¿no? Las cintas adhesivas de fijación, las tijeras, algodón y todos los equipos e insumos necesarios para este primer tiempo, en caso sea necesario hacer la utilización de estas, ¿no? Los equipos de aspiración, las sondas, la aspiración, la alimentación, la jeringa, la aspiración para meconio, etc. Los equipos de ventilación, las bolsas de reanimación, válvulas, las máscaras faciales, tomar en cuenta también si es un prematuro. Entonces, por eso es que los obstetra siempre se comunica con el neonatólogo, ¿no? Con este personal de este servicio, para que tenga en cuenta los recursos que va a utilizar según las condiciones en las cuales está llegando este paciente. Los medicamentos de resucitación, adrenalina, ¿no? Atención inmediata neonatal, el bicarbonato de sodio, las naloxonas de jeringas, bránulas, etcétera, ¿no? Esas son las características de atención. Aquí estamos viendo que dentro de la atención inmediata hay procedimientos que se realizan por orden cronológico. Primero, una evaluación inicial, ¿no? A través del APGAR. Después el secado, el abrigo. Hay que hacer las aspiraciones de secreciones. Todas estas características de orden cronológico se lo hace en cuestión de minutos nada más, ¿no? La identificación del recién nacido, niño, niña. Se hace el apego, la puntuación nuevamente del APGAR, ¿no? Porque el APGAR se evalúa a ¿qué tiempo? Al primer minuto de vida, pero después se siguen realizando otras puntuaciones nuevamente del APGAR. Y las antropometrías, ¿no? La circunferencia cefálica, abdominal, ¿no? Entonces, cefalocaudal, etcétera, ¿no? El aseo del recién nacido, los cuidados del cordón, las profilaxis hemorrágicas, oftalmológicas, ¿no? El examen físico y segmentario. Entonces, todas estas rutinas de evaluación de cuidado del recién nacido son las actividades que principalmente se realizan en las primeras horas de vida, o sea, inmediatamente después de recibir el nacimiento. El inicio del amamantamiento, la lactancia materna y después la información a los padres, ¿no? Es importante dar una información porque muchas veces estos niños no van a ir directamente a los brazos de la mamá, porque aquellos niños que nazcan con un APGAR menor a los 7, por ejemplo, ellos tienen que estar, son las características de una condición de cuidado en este recién nacido, que las vigilancias se las debe hacer cada cuántas horas, más fuerte, cada cuántas horas, 2, exactamente, ¿no? Las condiciones de cuidado en el recién nacido se las debe hacer una vigilancia continua de por lo menos cada 2 horas, las primeras 24 a 48 horas. Entonces, los padres son muy, en pediatría es así, lo más tóxico que podemos ver son los papás. No.
medido peso, las reglas de 3 simples y todo lo que estoy haciendo. Por lo demás, es una medicina interna en niños, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado en la información normal. Usted, recomendación, un paréntesis, usted nunca dé una recomendación a los papás directamente. Tampoco enfermería debería hacerlo eso. Lo que deberían hacerlo son los residentes o el médico titular de la región. Tenga cuidado con eso. No largue una información que después puede estar hallándose en problemas. Tenga cuidado. Fuera de chiste, con los papás hay que tener cuidado. Son celosos, ¿no? Y obviamente son sus hijos. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado. Y luego se completa la historia clínica perinatal, ¿no? Entonces, ahí están las actividades que cronológicamente se tienen que llevar a cabo. Ahí están las aspiraciones, la ocultación, el examen físico, el apego, el secado, ¿no? Las medidas antropométricas, peso, talla, la identificación del recién nacido, el sexo. Ahí estamos viendo las cunas radiantes. ¿A cuánto tiene que estar temperamentada? Eso, 26 a 28 grados centígrados, ¿no? Las medidas profilácticas también, ¿no? Las medidas profilácticas de la vitamina K, la hemorrágica. ¿Y esto qué es? Reflejos, ¿verdad? Son los reflejos que tienen que estar presentes de 0 a 1 mes de vida. Para evaluar el desarrollo del niño se lo determina a través de los reflejos, ¿no? Y después, más adelante, por otras medidas que deben estar presentes. Vamos a ver si da este videito. No. A ver si no se puede. Este es un pequeño video de 1 a 2 minutos en las cuales todo lo que estamos hablando teóricamente se lo ve en esta atención. Vamos a ver si hace nada, lo pasamos y usted en casa lo va a ver. Lo pasé, ya se coloca, ¿eh? Incluso este niño se van a dar cuenta que refleja el tono muscular y todas las características del Apgar se coloca. Bien, entonces esas son las características de atención en el recién nacido, ¿no? ¿Qué más podemos ver en cuanto a la atención del recién nacido? Hay algunas actividades, por ejemplo, que no se deben realizar. Esto ya vimos, ¿no? Hay actividades que no se deben realizar. Aquí está el videito, ya ustedes en casa lo ven. Entonces, dentro de la primera evaluación, sabemos que el Apgar, si llora, si tiene buen tono, el aspecto, la coloración, la frecuencia cardíaca también. Entonces, son algunas de las actividades importantes a realizar. ¿Se conoce? Pero yo que les quiero mostrar algo más. Esto, ¿no? Sobre las aspiraciones o las secreciones. ¿Qué medidas pueden estar contraindicadas? Dice, se reserva al recién nacido cuando hay sospecha de malformaciones. Que una de las actividades principales que hay que evaluar en este recién nacido es justamente cuando venga las malformaciones. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? Eso es importante reconocerlo, ¿no? Entonces se dice, a ver dónde está, secado abrigo, ya me pasé. Secado abrigo, ya, aquí. Después, lo anterior ya lo hemos visto. Entonces dice que hay que reservarnos de hacer aspiraciones cuando sospechemos de malformaciones gastrointestinales, ¿no? O que presentan una salivación abundante, dice, ¿no? No se recomienda el paso de la sonda al estómago para descartar si existe una atresia del esófago, ¿no? A todos los recién nacidos. Entonces hay actividades que no se aplican a todos los recién nacidos, por si acaso, ¿no? Entonces esta acción más bien puede irse a generar complicaciones, puede producirse lesiones a nivel de la mucosa gástrica, mucosa esofágica y gástrica, incluso haciendo perforación. Entonces esos son los cuidados que por este lado se pueden quedar un poco más tranquilos porque ustedes no van a realizar esos procedimientos, pero sí van a estar ahí vigilando cuáles son las áreas que se toman en cuenta en estas evaluaciones, ¿no?
No se recomienda el termómetro o el uso de la sonda rectal en forma cotidiana o rutinaria a todos los recién nacidos, que es otra de las características de atención cuando se hacen las aspiraciones de las secreciones de estos recién nacidos. Únicamente dice cuando no ha eliminado el meconio. ¿Se da cuenta? Ahora, si volvemos a recordar cuáles son las tres condiciones características en las cuales vamos a recibir al recién nacido, una de ellas puede que ese niño haya nacido en condiciones buenas, pero no ha eliminado el meconio. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice que sí se puede hacer la sonda rectal a aquellos niños que no hayan eliminado el meconio. Las primeras horas, ¿cuántas horas? Entre las primeras 24 a 48 horas de vida, ¿no? Entonces, esas son, ahí dice, en más de 24 horas ya existe una sospecha de obstrucción. Y uno de los ejemplos que les mencionaba ahí eran las atresias, ¿se acuerdan? Entonces, puede que el niño esté en condiciones buenas, haya tenido una condición buena al nacer. Para eso es la vigilancia. Que después de la vigilancia, cuando hay un retraso del meconio por encima de las 24 horas, ya hay que estar sospechando que hay algo que no está pasando habitualmente bien en el niño. Entonces, el apego dura entre 40 y 45 minutos del niño que está acostado encima de la piel de la madre, ¿no? Y se dan las condiciones que favorecen a esta actividad, ¿no? que está puesta al pecho de la madre. Y hay que observar también al recién nacido, sobre todo algunas de las alteraciones o manifestaciones como la dificultad respiratoria. Aquí efectivamente ustedes lo que ya conocen es que el Apgar se evalúa al primer minuto de vida, después a los 5 minutos de vida. Aquí dice hay un aspecto importante: si el puntaje a los 5 minutos es menor a 7, se debe asignar puntajes de Apgar adicional. Dice cada cuántos minutos, cada 5 minutos hasta los 20 minutos. O sea, que es una evaluación continua. Cuando vemos estas características, menor a 7, si el Apgar, lo que decíamos en práctica, si este niño tiene un Apgar menor a 7, se hace una vigilancia continua, por lo menos en un periodo de 20 minutos, cada 5 minutos voy a volver a evaluar el Apgar en este recién nacido. Entonces, esas son para que ustedes recuerden un poquito del Apgar, la puntuación. Después vuelvo a seguir evaluando las otras medidas antropométricas, que son las medidas, la circunferencia cefálica, abdominal, cefalocaudal, ¿no? Entonces son algunas de las actividades que se realizan. Cuidado del cordón umbilical, la resección y el clamp de 2 a 3 centímetros, que hay que reseccionar con la tijera, se recomienda no tapar, dice, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto, esta parte de higiene, cuidado del cordón umbilical, ya lo hemos visto también en práctica. La profilaxis hemorrágica es igual. Aquí lo que vamos a resaltar es la dosis, ¿no? Para los recién nacidos a término y para los recién nacidos con un peso menor a los o nacimientos prematuros en este caso, ¿no? Entonces esas son las dosis: 1 gramo a aquellos pacientes que tengan un peso igual o mayor a los 2 kilos y menor a los 2 kilogramos 0.5 miligramos. Esas son las cantidades o las indicaciones de la utilización de la vitamina K en estas características de los pacientes. ¿Qué más? Ahí está la profilaxis gonocócica para aquellos pacientes, ¿no? La utilización de la gentamicina, puede ser eritromicina u otras medidas profilácticas que son a manera de evitar estas posibles infecciones que son parte de las complicaciones del recién nacido que se manejan, ¿no? Que conocemos. Entonces, después de estas actividades se hace el examen físico general y segmentario. Entonces, se debe evaluar cada uno de los sistemas del recién nacido, incluso los reflejos, el estado neurológico y si es que hay la posible presencia de malformaciones congénitas, ¿no? Puede haber una catarata congénita o otras características que se tienen que evaluar. Entonces aquí está de forma general algunos de los aspectos que hay que evaluar: signos vitales, cabeza, cuello, ¿no? Observar las fontanelas, cuando hay sufrimiento fetal, por ejemplo, cuando hay sufrimiento durante el parto, así nacen con una bola, hematoma, ¿no? Entonces hay que, en la historia clínica hay que especificar el estado en el cual se la ha recibido. Entonces, en cara simétrica, ojos, ¿no? Las pupilas isocóricas, fotorreactivas, todo lo que ustedes saben
que hay que detallar en la historia clínica. Los reflejos en esta primera parte es importante, los pares craneales también, las ocultaciones, cuando se dice que es fisiológico los soplos, ¿verdad? Los soplos en los primeros tiempos de vida del recién nacido. Pero esto se va a evaluar juntamente con cardiología pediátrica a medida que vaya aumentando el tiempo de vida. Y los ojos también, si es que hay hemorragias conjuntivales, que es parte o señales de que haya habido un sufrimiento en estas primeras, al nacimiento sobre todo, ¿no? Los reflejos, el diámetro corneal, etcétera, todas estas características son las que se tienen que evaluar por sistema al momento del examen físico del recién nacido. Entonces, después de esta condición, después de esto, de ver estas condiciones de cuidado del recién nacido, normal se debe realizar las actividades correspondientes, el apego con la madre, evitar las hipotermias, las hipoglicemias, por eso hablamos de la lactancia materna, y hacer una evaluación periódica con el recién nacido, favoreciendo el apego, ¿no? Durante estos periodos de adaptación se tiene que crear una área de confort donde deba estar bajo cuidado y los cuidados anteriores que hemos mencionado, ¿no? Realizar los signos vitales en cada uno de estos tiempos donde se va a registrar estas frecuencias cardíacas, el tono muscular, ¿no? La actividad, la temperatura, el color, la lactancia, la diuresis, la catarsis, etc. Entonces, esas son las actividades que por lo general se hacen controles consecutivos o sucesivos que van a estar alternados para poder realizarlos en este primer día. Si hay recién nacidos con estado patológico, entonces deberá ser evaluado por el especialista, en este caso exclusivamente por el neonatólogo, ¿no? Entonces, el amamantamiento dentro de las primeras horas de vida también es importante, no solamente facilita la nutrición, el apego, sino también problemas posteriores para que específicamente se habla sobre las ictericias. Estos son los cuidados de lineamientos al momento del transporte, donde básicamente cuidamos los aspectos que más estamos resaltando: las hipoglicemias, la hipotermia, ¿no? Cuidado sobre los signos vitales, ¿no? La información a los padres, la glucosa para evitar las hipoglucemias, lo que decíamos, ¿no? Evitar las hipotermias también, la monitorización de los signos vitales, ¿no? Al momento de hacer el traslado, la referencia a un hospital de segundo o tercer nivel de salud. La ictericia del recién nacido, esto es lo que también hablamos bastante en práctica, que es importante evaluar continuamente, detectando algunas anomalías que se pueden presentar, como, evitar, de ahí dice, ¿no? La muerte y el daño, muerte y daño del sistema nervioso central. Por eso es que hablamos de la enfermedad conocida como el kernicterus, ¿verdad? Ahí está. Entonces, lo que más llama la atención en este asunto es justamente esa situación, ¿no? Que puede producir secuelas irreversibles, secuelas neurológicas muy severas en el niño, ¿no? Que se van a dar. Ahí está la escala de Kramer, y llegar hasta una zona de ictericia 3 ya suena riesgoso, ni qué decir zona 4 y 5. A estos pacientes en zona 4 y 5 no se los maneja ambulatoriamente, ¿no? Pero cuando hablamos de que llega hasta la zona 3, hay que hacer un seguimiento periódico, un seguimiento muy continuo en estos niños. Entonces, tratamiento para estas condiciones, el tratamiento de la hiperbilirrubinemia y el mecanismo de acción a través de las luminoterapias, el fenobarbital, que son las actividades más frecuentes que se realizan dentro de los establecimientos de salud de mayor complejidad. Entonces, hay diferentes mecanismos o tratamientos para hacer estas hiperbilirrubinemias, que básicamente ustedes van a ver estas de acá, ¿no? Entonces, así también vemos las desnutriciones fetales. Aquí estamos viendo un retardo del crecimiento, un recién nacido prematuro, ¿no? Es tan pequeñito que a veces suele ser el tamaño de la mano. Entonces, es importante verificar los riesgos que hay para recibir a un recién nacido en estas condiciones, ¿sí? Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren repasar algo de la práctica antes que se vayan? La medicación del en el caso sería de 2 a 6 meses, sería 5 como para esta documentación. Sí.
Agarre, posição, quantidade, lactância 5. Así es. Sí. Doutora, de 2 a 5 não se dá Nutribebê nem chupita nutricional? Se puede dar, aunque el NutriBebé está indicado a todos los niños. NutriBebé y las chupitas nutricionales se les dan a todos los niños que cumplen 6 meses hasta los 2 años de edad. Entonces, más adelante, sobre todo es la alimentación en casa. La alimentación de alto valor nutricional, porque no es lo mismo alimentarse de grandes cantidades de alimentos que no son tan beneficiosos para ese tiempo de vida. Então, para de 2 a 5 seria mais alimentação, zinco e a TLU. En todo caso sería 2 bolsas. Básicamente. Do bolso, sim. Ya en teórica, la siguiente semana vamos a ver cómo se corrige. Ustedes ya tienen un conocimiento básico de cómo se corrige las desnutriciones como el marasmo, como el kwashiorkor, cuáles son las medidas que se toman en primer lugar, qué medidas no tiene que hacer en este primer tiempo para corregir las desnutriciones crónicas. Eso lo vamos a ver en teoría. En práctica se ve más esta condición. Desnutriciones leves, moderadas, sin complicaciones. ¿Por qué se considera desnutrición leve, moderada, con complicaciones? ¿Por qué dijimos que se llama? ¿Cuándo es con complicaciones? Quando já é teste na área. No. Quando está desmaio. Esos son los signos de peligro. ¿Cuándo se considera una desnutrición aguda moderada con complicaciones? Cuando además de que está desnutrido este niño, ¿qué dice? Tiene neumonía, está con diarrea. Eso es una complicación de ese estado. ¿Sí? Hemos visto eso, ¿no? Con complicaciones. Hay un cuadro en práctica que nos habla sobre los cuidados de este niño con desnutrición aguda moderada con complicación, ¿no? O sea, además de que está desnutrido, está con deficiencias nutricionales este niño, está con diarrea, puede estar con disentería, puede estar con neumonía, que típicamente es de la edad, estos problemas infecciosos. ¿Sí? Los que faltan en lista se acercan por acá y los demás, si no hay preguntas, se pueden